Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos. Como siempre saben, cada vez que me conecto es porque quiero compartir algo, ¿sí? Hay seres o personas que van a tener unas ideas que son parecidas o algo se les va a despertar en relación a su propia búsqueda interna. Hay personas que no van a pensar lo mismo o van a ver lo que quieren o pueden ver, así que siempre tomen lo que les sirva. Traten de comprobar por ustedes mismos todo lo que se habla en este espacio, tanto en la escuela, ¿sí? Y entiendan que cada vez que estoy en conexión con otros, lo único que quiero es transmitir algún tipo de conocimiento que ha sido, digamos, probado, ¿sí? No es simplemente algo intelectual que quiero decirle a los demás que es bueno hacer, pero que yo no lo he hecho. También que a veces cuando hablo, yo digo, he visto otras personas, pero siempre me estoy refiriendo a mis propias experiencias, ¿sí? Por eso las puedo reconocer. Y que tal vez sí, en la semana caminando, me gusta andar un poco en la calle para tener contactos y que lógicamente haya una interacción más rica en mi vida. Entonces voy viendo cosas en la calle que me permiten reflexionar sobre mi propia vida y sobre la vida en sociedad, ¿sí? Todo lo que yo les comparta va a tener que ver, nuevamente repito, con un crecimiento, ¿sí? Con algo que nos haga salir del lugar donde estamos. No es un lugar para apañar a la gente, que es lo que busca la mayoría, que se les diga que son seres de luz y que todo simplemente va a estar bien, pero no, sepan que sí, somos espíritus, pero que este estar bien va a venir de nuestra propia mano, nunca de la mano de alguien más, ¿sí? Se nos van presentando situaciones, pero siempre somos nosotros los responsables del cómo estamos. Nunca va a ser ni siquiera por algo colectivo, ¿sí? Recordemos que somos en un punto el centro, ¿sí?, de la existencia, y estos centros se van interconectando, ¿sí?, porque estamos unidos por una red, y estos puntos de interconexión van a generar eso que llamamos sincronicidad o experiencias. Voy al punto que quería compartir hoy. Bienvenida, Lu. Bienvenida. El punto que quería compartir hoy era sobre la energía, los esfuerzos y el merecimiento. ¿Sí? Hay un libro muy lindo que se llama Entender la vida, entender la energía para entender la vida. ¿Sí? También lo pueden buscar en YouTube y les va a llevar a escucharlo 1:45, me parece, como mucho. Y me gusta ese libro porque es un libro que explica de forma muy simple qué es la vida, ¿sí? y de qué va nuestra existencia, ¿sí? Entonces, en estos días tuve experiencias donde escuchaba, y nuevamente les digo, son situaciones que yo he pasado y que poco a poco, digamos, voy transformando, ¿sí? En relación al merecimiento, ¿no? Hoy en día hay mucha información sobre desarrollo personal y espiritual. Hay muchos tratamientos, yo he utilizado muchos tratamientos metafísicos, así como uno va a un médico y te receta determinado compuesto químico, ¿sí? o medicación que tenés que tomar tantas veces por día, por determinado tiempo, o como dicen a veces para toda la vida. Así también hay tratamientos metafísicos, que es con lo que yo me suelo manejar, que es una especie de, vamos a decir, protocolo, que a veces tiene que ver, en mi caso, con lo que doy yo, con meditación, algunas posturas de yoga, escritura, ¿sí? Algún tipo también de movimiento o de ejercer algún tipo de efecto, ¿no?, con el cuerpo para poder desbloquear algún tipo de energía, aparte de las asanas, digamos, trabajar con bioenergía. Y con este tratamiento, si las personas lo hacen diariamente, por el tiempo que yo les voy comentando, y en el autoanálisis también que van haciendo en conjunto conmigo, bueno, la persona va avanzando. ¿Sí? Eso sería un tratamiento metafísico. Hay un tratamiento muy lindo de Louis Hay, que es el tratamiento de merecimiento, sí, que es muy conocido. Y en este tratamiento se habla del merecimiento, ¿sí?
Y empieza diciendo, merezco todo lo bueno, no algo, no un poquito, sino todo lo bueno. Así empieza. Después se va desarrollando y habla de poder trascender las limitaciones de los padres, de la sociedad, y entrar en un espacio de conciencia diferente donde uno poder abrirse todo, ¿no? Y esta es la primera parte de todo cambio, que sería la incorporación de un nuevo conocimiento o de algún nuevo tipo de información. Esa sería la primera parte. Luego viene la etapa de la experiencia. ¿Sí? ¿Qué hago yo con esa información? Porque yo me puedo saber un montón de libros de memoria que no sirve de nada, porque para eso tenemos nuestros propios libros, o hoy en día tenemos, ¿no? El éter, la red, mediante la cual nosotros estamos constantemente transmitiendo y recibiendo información. ¿Y qué pasa con todo esto que yo tengo en mi cabeza en relación al merecimiento, que no me permite realmente estar teniendo la vida que deseo tener? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, yo merezco todo lo bueno. ¿Y después qué pasa? En mis relaciones no veo algo muy positivo. Después, ¿qué sucede? En mi servicio, cuidado, no puedo obtener un rédito que creo que es valioso de acuerdo a lo que estoy dando, ¿sí? Y así podemos ver en diferentes cuestiones que al final parece que merezco una cosa, pero la vida me está demostrando otra. ¿Y qué suele suceder? Que uno piensa que la vida está equivocada y que los demás están equivocados, pero nunca es uno, ¿no? Saben que yo siempre voy a hablar de que uno es el responsable de las situaciones que está viviendo, de forma consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder entender en qué punto estoy para saber qué estoy mereciendo? Para esto también vamos a hablar de los principios universales, de los 7 principios universales que se explican en el Kybalión. También es, digamos, uno de mis libros cabecera, como quien tiene la Biblia de cabecera. Yo creo que con el Kybalión, si entendemos y practicamos esa información, vamos a tener bastante dominio y sobre todo entendimiento y paz en relación a nuestra vida, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a entender que el merecimiento va a estar directamente ligado, ¿sí?, a una expresión de un montón de cosas que yo estoy haciendo, que luego me vienen, bienvenida Silvi, que luego se me devuelven, voy a darme cuenta que la solución en esta especie a veces de desfasaje que hay entre lo que yo siento que merezco y lo que me está pasando, o lo que estoy viviendo, o lo que estoy recibiendo, la solución va a estar en mí. Para esto pienso de este modo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que saber dónde estamos parados. Eso saben, acá por ejemplo está Silvi, que es una de mis estudiantes que viene avanzando un montonazo. Entonces, Silvi sabe que hablo bastante de la meditación, ¿sí? La meditación no como un estado de letargo, no como una abstracción de lo que llaman realidad, sino que la meditación para conocerse a uno mismo. En los estados de meditación hay muchos tipos de meditación. Yo lo que siempre voy a decir es que las primeras meditaciones tienen que ser simplemente centrarnos en la respiración y empezar a darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando, eligiendo qué pensamientos sostener y qué no. Y hacer una observación de eso. Hay cosas que las tenemos que pensar luego, pero hay algunas que las tenemos que resolver rápidamente, ¿sí? Entonces, en la autoobservación, ¿sí?, en la observación de todas mis partes, de qué le pasa a mi cuerpo, de qué le pasa a mi mente, ¿sí?, de qué le pasa a mis emociones, en esa observación poco a poco uno supone que la mente es quien está observando, pero hay otra presencia, ¿sí?, dentro nuestro, que somos nosotros también. Entonces, poco a poco nos empezamos, la palabra no es despegar, ¿no?, como si uno pensara que una parte sale de mí, sino a distanciarme, ¿sí?, de ciertas conductas o de ciertas, vamos a decir, actividades, ¿sí?, sean emocionales, mentales, físicas, para poder mirar un poquito más. Porque recordemos que si yo quiero mirar profundamente al árbol y quiero ver en realidad la totalidad del árbol, la voy a ver mejor si me alejo a si giro mi rostro y veo directamente la corteza. Estos espacios de saber dónde uno está parado,
que no son espacios tampoco para empezar a escarbar en el pasado, ¿sí? A querer hacer conexiones de que esto me pasó por aquello. Está perfecto, si te sirve, bien, pero hace algo con esa información, ¿sí? Entonces, yo si sé dónde estoy parado, voy a saber cuánto me falta para llegar al objetivo que tengo. Si sea un objetivo del que sea, no importa, todos tenemos objetivos en nuestra vida. Paréntesis, dicen que Buda no tenía deseos, pero el Buda deseaba la iluminación, ¿sí? Entonces todos estamos deseando un mejor estado, sea el que sea, ¿sí? Ay, amiga, nos venimos a encontrar acá. ¿Cómo está ahí? Grande Mosc Marrero, excelente mentora de vida, ¿sí? Y excelente, bellísima actriz, modelo dominicana. Entonces, vamos a ver esto. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados para saber hacia dónde ir, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Si nos sumergimos en algún tipo de piscina o de medio acuoso, en el cual va a haber una profundidad, ¿sí? Que podemos decir de 5 metros, ¿no? Y quien estuvo en medio acuoso, ¿sí? O quien se sumergió en el agua, sea en un lago, donde sea que haya podido tocar fondo, vamos a ver que cuando queremos salir a la superficie, si yo estoy en la base de esa piscina o ese lugar, yo voy a tener que propulsarme para arriba, ¿sí? Para poder salir a la superficie. Bien, y si yo estoy con mi cabeza por fuera de la superficie, simplemente con el cuerpo tapado y flotando, si yo quiero sacar todo mi cuerpo, va a ser una propulsión, ¿sí? Pero si yo estoy en el fondo de esa superficie, va a ser otra la propulsión que voy a necesitar para subir. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a donde esté mi estado de conciencia, voy a decir que la elevación mía o el salir a la superficie no va a ser lo mismo si yo estoy con determinada cantidad del cuerpo dentro de ese agua o si estoy completamente en el fondo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces creemos que nos falta esto, ¿sí? Para salir a la superficie, pero en realidad estamos en el fondo. Entonces lo que yo pienso es que estoy súper bien, que hago todo bien y que solo con un esfuercito yo voy a lograr eso que deseo. Pero la realidad me demuestra otra cosa. ¿Y qué es lo que está incorrecto? Casi siempre, vuelvo a repetir, va a ser nuestro estado de observación, ¿sí? Ahora, si yo me doy cuenta que en realidad estoy en el fondo de esa piscina, yo voy a entender lo que me falta para poder salir a la superficie. Pero si yo no sé dónde estoy parado, suelo tener, por cuestiones de ego, que es esa falsa personalidad en la cual nos hacen creer que somos superpoderosos, pero después no sabemos ni ejercer esos poderes, solemos creer que estamos en un estado o que merecemos, ¿no? O que merecemos determinadas cuestiones que la verdad es que nosotros mismos nos pusimos ahí en el fondo. Entonces, nosotros mismos nos tenemos que sacar desde ahí, ¿sí? Entonces yo creo que hago un esfuercito y pretendo ver la luz, que eso podría ser que los demás me retribuyan de cierto modo. Pero si estoy todavía dentro del pozo, ¿qué quiero que los demás me retribuyan si mi estado de conciencia no está todavía en esa luz? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a observarnos y a darnos cuenta de dónde estamos, y eso solamente es un punto, ¿sí? Es un punto, nuevamente les digo, no es un lugar para quedarse, yo voy a entender cuánto tengo que hacer en mi transformación, que es nuevamente primero interna y luego en acciones. Siempre cada transformación va a ser mental, emocional, derivando en un comportamiento. El comportamiento es la parte final. El comportamiento es la parte final de un cambio mental y emocional. Siempre es emocional, ¿sí? Siempre tiene que haber un cambio emocional. Si no hay un cambio emocional, el cambio es superficial. Por lo tanto, me va a llevar nuevamente a esa profundidad donde estaba.
¿sí? Entonces, si yo empiezo a entender que lo que estoy recibiendo va a depender de dónde yo estoy, porque también es lo que estoy viendo. Ejemplo, si yo estoy 5 metros abajo dentro del agua, voy a tener una visión y una mirada. Y si yo estoy sobre la superficie, voy a tener otra visión y otra mirada. ¿La mirada de la superficie es buena y la otra es mala? No, son miradas que me sirven para saber dónde estoy, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que tratar de empezar a dejar de juzgar algo como bueno o malo, y si no, empezar a mirar las cosas con la perspectiva desde donde estoy, y luego, con esto que tenemos, que es este vehículo mental, poder elevarnos por sobre esa situación física y emocional que nosotros estemos pasando, ¿sí? La experiencia que estamos teniendo no es más que el resultado de nuestra conciencia, de nuestras intenciones, ¿sí? Hay cuántas intenciones tenemos por dentro, que decimos una cosa con la boca, mostramos para el afuera, porque las redes son como el lugar especial para inventar una persona que no somos, ¿sí? Para mostrar a alguien que no somos, para escondernos de quiénes somos, ¿sí? Muchas veces. Entonces, si yo no puedo empezar a verme a mí mismo, entendiendo que la experiencia que estoy teniendo no es más que el producto de mi percepción, por mis pensamientos, por mis emociones, y entender que eso se me está devolviendo con mis pensamientos, con mis emociones, con mis intenciones, si yo puedo empezar a entender eso, voy a tener el poder de cambiar mi vida y de llegar hacia donde quiero llegar. Silvi, si es que estás por ahí, ¿tenés vos algún ejemplo para comentar que quieras dejar ahí por escrito? Porque vos has realizado bastantes cambios y venís también como en un cambio bastante comprometido por lo que venimos charlando, lo que venís estudiando y practicando, ¿sí? Así que si querés dejar ahí un mensajito, Silvi, lo podés hacer, ¿sí? Recordemos que el merecimiento no es algo que voy a gritar para afuera, ¿sí? Y quiero hablar de esto también porque estamos iniciando un nuevo año, y es importante que este nuevo año, en el cual toda la gente se emociona brindando el 31, se reúnen con familias que quieren, porque a veces por diferentes cuestiones solamente pareciera que ese día se pueden reunir, y se habla mucho ese día, ¿no? Y se hacen muchas cosas ese día, y después tenemos el resto del año. ¿Y qué hacemos durante el resto del año? ¿Sí? Si yo no puedo entenderme a mí mismo, si yo no puedo entender cómo funciona la energía, si yo no puedo enterarme y sentir que soy un ser espiritual, mucho menos voy a entender mi presente, y lo más probable es que yo me quiera, digamos, que yo me quiera evadir del mismo, la mayoría de las veces culpando, ¿sí? A todo lo que me rodea, ¿sí? No puedo estar así o del modo que yo deseo, o soy así, me justifico que soy de un modo u otro, porque el gobierno esto, porque en mi infancia me hicieron lo otro, porque no tuve los padres perfectos. Bueno, yo les pido que hagan una encuesta a ver quién tuvo, entre comillas, los padres perfectos. No existe el padre perfecto, ni el hijo perfecto, ni la esposa perfecta, ni nadie que sea perfecto. Lo que existe es que hagamos lo mejor que podemos, y que todo el tiempo estemos queriendo superarnos para justamente no generar daños internos y externos, ¿no? Hacia otras personas. Por lo tanto, les propongo que puedan empezar a ver el merecimiento como un feedback de la vida en relación a mis más profundas ideas y a mis más profundos sentimientos, ¿sí? Yo, como Natalia, puedo hacer un montón de cosas por los demás, ¿no? Y después me estoy quejando, que porque este no, que porque este sí. Ok, ¿no? Hablo con otra persona y le comento y les digo, mira, yo hago un montón de cosas por los demás, pero la gente me devuelve mal lo que hago. Ay, Dios, ¿qué debe pasar, no? Que esta gente que no avanza espiritualmente, ¿no? Y uno dice, ay, no avanzan y yo sigo dando tanto. Bueno, si yo tuviese una persona con más conciencia delante mío, me diría, ¿desde qué lugar estás dando eso que estás dando? Eso me diría, y ya sé cuál es de mi maestro, me diría eso. ¿Desde qué lugar estás dando eso que estás dando?
Porque en acciones puedes estar haciendo 1000, pero en intenciones, ¿qué es lo que estás dando? ¿Sí? Y también algo para ir cerrando, pretender que por medio de mis acciones voy a recibir de eso mismo, tanto de la situación o personas, eso que yo estoy queriendo es un error. Porque nuevamente vayamos a estudiar los principios del Kybalión para entender que la energía es una, que la fuente al menos de la cual nosotros provenimos es una, ¿sí? Y que de ahí todo se está moviendo hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, lo que nosotros estamos recibiendo viene solo de una misma fuente y las personas son medios para, pero no son la fuente, ¿sí? Las personas no son la fuente, las personas son medios para. Por eso, por ejemplo, acá está Silvi, que siempre es muy agradecida y conmigo, y yo le digo, Silvi, recordá que todo está pasando por vos, yo soy un medio para, ¿sí? Yo te estoy acompañando al costado, nunca delante tuyo, nunca encima, nunca debajo, soy un medio para, ¿sí? Soy un medio para hacer determinadas cuestiones o que vos te despiertes a determinada realidad. Pero no soy yo, sino que siempre es uno, ¿sí? Tanto para lo que uno pudiera considerar, como dije recién, negativo o positivo, siempre es uno, ¿sí? El responsable. Y es el mejor espacio porque es el lugar de poder, el lugar de uno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si la responsabilidad está dentro mío, yo puedo hacer algo. Pero si la responsabilidad está en Silvi, de que yo sea feliz, o de que mi economía crezca, si la responsabilidad solamente está en Silvi, estoy perdida. ¿Por qué? Porque Silvi, si tiene ganas, un día me va a compartir amor, y un día, si no tiene ganas, no lo va a hacer. ¿Y qué hago yo? ¿Sí? El ser humano, como ser humano, tiene ciertas necesidades que son básicas, ¿sí? Eso sería otro tema para hablar, y nos vamos a dar cuenta que a medida que nosotros vamos creciendo, esas necesidades que eran provistas, en este caso por los padres, ¿sí? Digamos, se van transformando y nos van enseñando a que uno tiene que sustentarse. Bueno, así también en la energía, en lo espiritual. Nosotros salimos de la fuente, venimos, nacemos, somos provistos en cierto momento, y después nosotros tenemos que ir desarrollando ese potencial, así como físicamente, bueno, vamos generando nuestras profesiones, nuestra propia casa, y nos vamos yendo de nuestros padres. Bueno, así también de lo que sería esa energía o fuente de la cual provenimos. Nunca estamos separados. Por más que vos no veas más a tu padre, no vas a estar separado de él, ¿sí? Y así también de esa energía o fuente de origen. Nosotros no estamos separados, pero lo que sí estamos haciendo es, a medida que vamos creciendo, o es lo que deberíamos hacer, es empezar a desarrollarnos, ¿sí? Con toda esa información que tenemos, y a eso le podemos decir crecimiento. Bienvenida, Giselle. Dice Silvi, anoche tuve que decirlo porque, dice, yo no creí merecer una acción, entonces cuestioné y me dije no hacer más cosas, ¿no? Como que ella misma hizo su revisión y dijo no hacer más algunas cosas, y pasaron unas horas, luego se separó de ese pensamiento y se dijo cómo iba a actuar, ¿bien? Y actuó bien en el otro. Dice, bienvenida, Nasa, también ahí las voy saludando, sé que capaz pasan un ratito, ¿sí? Bueno, bien, es esto, pasa una situación, ¿sí? Yo me tengo que dar cuenta inicialmente, ¿sí? Que me tengo que separar de esa situación para poder, y no sobreanalizarla, sino sentir, ¿no? Qué es lo que tengo que, en el caso, cambiar, y si no sé, lo dejo y me hago alguna meditación para poder tener mi mente más clara. Pero sí, el tema es la responsabilidad que Silvi tomó sobre ese hecho, ¿sí? Ahí no es la cuestión, bueno, el otro hizo, el otro dijo, el otro me trata. Es, si te trata así de determinados modos, bueno, ¿qué haces vos ahí? ¿No? Siempre es la cuestión, está en uno, ¿sí? Entonces, como decía, entender que somos más que este cuerpo, que el cuerpo es bendito, pero es un vehículo,
que permite que nosotros nos conectemos de determinada forma, que permite determinadas experiencias, pero que cada vez que uno va yendo más adentro, por graficarlo de algún modo, nos vamos a encontrar con nuestra energía pura. Y esa energía necesita ser desenvuelta, y de hecho lo está haciendo, pero bajo ideas inconscientes, ¿sí? Como esto. Yo me creo que estoy acá, en conciencia, ¿y cómo sé que estoy acá o no? Bueno, por cómo estoy viviendo, ¿sí? Por lo que la vida me está devolviendo. Y por mis actitudes más internas, mis pensamientos, mis sentimientos y mis intenciones para con los otros, ¿no? Entonces resulta que yo no estoy acá, estoy acá. Entonces yo acá creo que merezco todo lo que esa frecuencia expresa, pero resulta que estoy acá. Entonces, ¿qué me va a decir la vida? Porque no hay otra, es que yo simplemente pueda estar experimentando lo que la frecuencia en torno a ese pensamiento me esté dictando. ¿Cuál es el error nuestro? Estar acá y mirar acá y quejarme. No, yo me tengo que dar cuenta dónde estoy para poder hacer cosas y moverme, ¿sí? Porque si yo sigo sosteniendo que estoy acá porque lo digo, porque es lindo, no. Y no entiendo, no puedo hacer el paso, ¿sí? No, ni siquiera por repetición. Lo que voy a hacer es simplemente maquillar esta zona, ¿sí? Con ideas de acá, pero nunca me voy a mover realmente en energía y mucho menos poder sostener el cambio físico. Entonces, ¿el merecimiento de qué va a depender? De mis más profundos pensamientos, emociones e intenciones para conmigo y para con los demás. ¿Sí? ¿De qué va a depender lo que mis clientes me retribuyan? De mis intenciones más internas. ¿De qué va a depender cómo mi pareja, cómo me relaciono, ¿sí? Con el otro, ni siquiera mi pareja, con los demás, de acuerdo a mis más profundas intenciones, ¿sí? Y algo también, y con esto voy cerrando, que en las relaciones, que son muy particulares, ¿sí? No es todo lineal en las relaciones, porque hay un entramado muy grande en relación a la información que uno tiene de lo que ha experimentado en todas sus vidas y lo que ha experimentado el otro y de dónde viene. O sea, es muchísimo, pero a grandes rasgos nosotros en relación a los demás tenemos que hacer también lo mejor que podemos, ¿sí? Y cuando uno está en paz, más allá de las conductas de los que tenemos en el entorno, cuando uno está en paz y no ves el negativo, no ves el positivo, quédate tranquilo, ¿sí? En ese sentido, quédate tranquilo, porque y no estoy hablando nuevamente de querer mirar al otro desde arriba, no, porque eso también lo he visto mucho, he visto aconsejar a personas que le decían, ¿no? En relación a un conflicto, decirle al otro que está bien, que muchas gracias por su consejo y no sé qué otras como gansadas le decía, pero era un poco faltándole el respeto al otro, o sea, un tercero le aconsejaba a otro en otro conflicto y era como ponerse por encima del otro creyendo que sabía más, pero yo decía, pero con esa actitud no estás demostrando que sabes más, estás demostrando en realidad que tenés cierta molestia y querés hacer sentir mal al otro, o sea, no hay necesidad de eso si vos estás bien y si entendés tanto, ¿sí? Entonces, en cuestión de relaciones con el merecimiento, ¿qué es lo que te pasa a vos y con qué te quedás vos realmente? Y nuevamente, no para el afuera, sino con qué te quedás una vez que apoyás la cabeza en tu almohada, ¿sí? Y te vas a dormir. Entonces, bueno, para poder trabajar el merecimiento, vamos a empezar a ver si nosotros somos aquello que pedimos de vuelta, ¿sí? Si yo pido que mis clientes me paguen en fecha, ¿sí? Yo estoy cumpliendo esos contratos en todos los aspectos, no solamente en lo económico, ¿bien? Si yo pido o siento que merezco más atención de determinadas personas, bueno, yo estoy atendiendo cuando ellos me necesitan. Y así con todo, ¿no? Cada cosa que yo esté reclamándole a los demás porque siento que la merezco, bueno, y cuando te encuentres reclamando y gritando que te la mereces, que te mereces algo, bueno, ahí ya te digo que pares un poco, porque acá las cosas
se dan por cuestión de energía, no por protesta, ¿sí? No por berrinche, y mucho menos se va a dar porque obliguemos a los demás a que generen el entorno que nosotros mismos tenemos que generar, ¿sí? Entonces, bueno, esperar y entender que todo va a venir de la misma fuente. Si nosotros hacemos que esta energía pase por nuestros pensamientos, eso es lo que estamos recibiendo. Si lo que estoy recibiendo no es lo que siento que merezco o que sea justo, quien tiene que cambiar es uno mismo mediante sus ideas y sus patrones emocionales, ¿sí? Para de ese modo entonces empezar a experimentar esto, y lo tenemos que practicar. Lo que yo quiero que me vuelva lo tengo que practicar con los demás, y esa es una santa regla practicar y ser con los demás como yo quiero que sean conmigo, ¿sí? Va a ser algo fundamental para este cambio. Entonces espero que les haya servido esta información, esta pequeña conexión. Quiero que sepan que todos estamos en proceso de cambio constantemente, ¿sí? Y es lo más sano para nosotros, y recordar que un gran maestro de lo que es el Advaita Vedanta dice que para poder cambiar el mundo, primero nosotros tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Los dejo con esa reflexión para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense, ¿tiene sentido que para cambiar el mundo me tenga que cambiar primero a mí mismo? ¿Sí? Entonces llevémoslo al merecimiento. Para cambiar lo que estoy recibiendo, me tengo que cambiar a mí mismo, ¿sí? Y así vamos entonces a empezar a estar en otro estado de conciencia y de experiencia. Bueno, espero que les haya gustado. Los invito a las actividades de la escuela. Todo esto que hablamos acá lo comparto en el curso Arquitectos. A mediados de enero empezamos lo que es el curso de verano, que es un estudio de un libro. Puede que sea otra vez El poder de tu mente subconsciente. Y también recuerden las prácticas de yoga, que son presenciales y online, también acá en la escuela, ¿sí? Un yoga o un estilo de yoga que brindamos en la escuela, que es único, ¿sí? Que te permite transformar de forma bastante trascendental lo que es tu vida, ¿sí? Entonces los invito también a que pasen a mirar las actividades, y si se quieren comunicar conmigo me dejan un mensajito por acá, por Instagram, o vayan a la bio también de la página, que ahí van a encontrar mi WhatsApp, ¿sí? Les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias también Silvi, besos grandes, que estén muy bien, gracias.